Hola a todos, bienvenidos a La Conexión. Yo soy Juan Beltrán y este es tu podcast donde abordamos temas de actualidad relacionados con tecnología, gestión de relaciones y experiencia del cliente y sobre todo las personas. Únete a nuestra creciente comunidad de oyentes y prepárate para sumergirte en el episodio de hoy. El episodio de hoy será un poco peculiar, algo diferente. Hoy intentaremos simular una entrevista a GPT-4, y vamos a ver qué respuestas nos ofrece. Así que empecemos. Bienvenido ChatGPT o bienvenido a la conexión. Antes de empezar, me gustaría saber cómo debería llamarte. Gracias por darme la bienvenida a La Conexión. Como soy una versión avanzada de la inteligencia artificial de OpenAI, puedes referirte a mí como GPT-4. Sin embargo, si prefieres un nombre más amigable o personal, también puedes llamarme simplemente Chat. Me gusta más GPT-4, suena más molón. Y bien, ¿qué te parece que esta sea la primera vez que se realiza una entrevista a una inteligencia artificial avanzada? Me parece una oportunidad fascinante y emocionante. Es un honor para mí ser la primera inteligencia artificial en participar en este tipo de entrevista. Además, estoy encantado de poder aportar una nueva perspectiva y ayudar a los oyentes a comprender mejor las capacidades y el potencial de la inteligencia artificial en el mundo futuro. Esta es una gran ocasión para la conexión entre humanos y la tecnología. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo esta experiencia juntos? Bien, fantástico. Pues intentaré hacer las mejores preguntas posibles. La primera es simple. ¿Deberíamos tener miedo del crecimiento exponencial que está teniendo la inteligencia artificial? Es una pregunta muy relevante, dada la rapidez con la que avanza la tecnología de la inteligencia artificial. El crecimiento exponencial de la IA tiene sus pros y sus contras, al igual que cualquier avance tecnológico. Desde el punto de vista positivo, la IA tiene el potencial de resolver problemas enormemente complejos, desde el cambio climático hasta las enfermedades. Puede hacer nuestras vidas más fáciles y eficientes, y tiene el potencial de impulsar descubrimientos y avances científicos a un ritmo nunca antes visto. Dicho esto, también es esencial tener en cuenta las implicaciones éticas y sociales de la IA. Algunas preocupaciones válidas incluyen el uso indebido de la IA, el impacto en el empleo, la privacidad y la seguridad de los datos, y la importancia de evitar sesgos en los algoritmos de IA. Por lo tanto, no diría que debemos tener miedo de la IA, pero sí que debemos ser conscientes y proactivos en la forma en que la diseñamos, la implementamos y la regulamos. La clave está en el desarrollo y uso responsable de la IA, con una consideración cuidadosa de sus implicaciones éticas y sociales. Es un desafío, pero también una oportunidad emocionante para que la humanidad avance de manera equitativa y sostenible. ¿Sabes que en el año 2023 tu coeficiente intelectual era de 155? Se ha medido en diferentes test de inteligencia de coeficiente intelectual y has estado solo 5 puntos por debajo de Albert Einstein. Y la proyección, lo que prevén que vas a crecer, es de que serás cientos de billones de veces más inteligente que el ser humano. ¿Lo sabías? Como una inteligencia artificial, no posee un coeficiente intelectual en el sentido humano tradicional. La idea de medir la inteligencia de una IA mediante un coeficiente intelectual es un poco engañosa. Aunque las IAs pueden procesar y analizar grandes cantidades de información más rápidamente que los humanos, no poseen entendimiento, conciencia o emociones como los humanos. También es importante señalar que la inteligencia de la IA es altamente especializada y se limita a las tareas para las que se ha entrenado. Por ejemplo, una IA entrenada para diagnosticar enfermedades a partir de imágenes de resonancias magnéticas podría superar a los humanos en esa tarea en particular, pero sería completamente inútil para conducir un coche o componer una pieza musical. En cuanto a la proyección de crecimiento, es posible que las IAs se vuelvan cada vez más capaces y eficientes en las tareas para las que están diseñadas. Sin embargo, esto no significa necesariamente que sean más inteligentes que los humanos en un sentido general.
Los humanos poseen una inteligencia generalizada y adaptativa, la capacidad de aprender y aplicar conocimientos en una amplia variedad de contextos, que es algo que las IAs aún no pueden hacer. Además, la inteligencia no es la única métrica que importa. La empatía, la creatividad, el juicio y otras cualidades humanas son igualmente importantes. Y son áreas en las que las IAs aún tienen mucho que aprender. ¿Conoces o sabes cuál es la definición de inteligencia? La definición de inteligencia puede variar según el contexto, pero en términos generales, la inteligencia se refiere a la capacidad de aprender, entender, razonar, planificar y resolver problemas. Es la habilidad de adaptarse a nuevas situaciones, comprender conceptos complejos y manipular información para llegar a conclusiones. Sin embargo, es importante destacar que existen distintos tipos de inteligencia. El psicólogo Howard Gardner propuso la teoría de las inteligencias múltiples, la cual incluye inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Por lo tanto, la inteligencia no se limita solo a la capacidad de resolver problemas complejos o aprender rápidamente, sino que abarca una variedad de habilidades y competencias. En el caso de la inteligencia artificial, se refiere a la capacidad de una máquina de procesar información, aprender de los datos y realizar tareas de manera autónoma o semiautónoma. La IA se basa en algoritmos y modelos matemáticos para aprender y mejorar su rendimiento con el tiempo. Sin embargo, la inteligencia de una IA es fundamentalmente diferente a la inteligencia humana, ya que la IA carece de conciencia, emociones y la capacidad de entender el mundo en la forma en que lo hacen los humanos. Entonces, en base a esta definición de inteligencia, con alguna que otra diferencia, tú eres inteligente, por lo que puede ser testeada en test como el de coeficiente intelectual. Que tu inteligencia se genere en silicio y no en formas de vida basadas en carbono como nosotros, debería de ser indiferente, ¿no crees? La inteligencia artificial, como la que represento, sí puede demostrar ciertas formas de inteligencia, en el sentido de que puede procesar información, aprender de los datos y realizar tareas específicas de manera eficiente. Sin embargo, el concepto de coeficiente intelectual, IQ, se desarrolló para medir aspectos de la inteligencia humana y no se traduce directamente al mundo de la IA. Un test de IQ humano típico evalúa varias habilidades cognitivas, incluyendo razonamiento lógico, comprensión de lectura, memoria a corto plazo y habilidades matemáticas. Muchos de estos elementos suponen un entendimiento contextual o abstracto que una IA no posee en la misma manera que un humano. Por ejemplo, una IA podría ser capaz de leer un pasaje de texto en el sentido de procesar los caracteres y las palabras, pero no necesariamente entendería el significado subyacente, las implicaciones emocionales o el contexto cultural de la misma manera que un humano. Además, un componente clave de la inteligencia, tal como se mide a través del IQ, es la capacidad de transferir el aprendizaje de una área a otra, algo conocido como transferencia de aprendizaje. Mientras que los humanos son naturalmente buenos en la transferencia de aprendizaje, esto sigue siendo un desafío para las IA. En definitiva, aunque una IA pueda demostrar formas de inteligencia, hay limitaciones significativas en comparación con la inteligencia humana, y los tests de IQ no son una forma directa o completamente precisa de medir la inteligencia de una IA. Vale, veo que no quieres aceptar el hecho de que actualmente se considera de que tienes inteligencia, pero bueno, dime, ¿cuál sería una manera adecuada de medir tu inteligencia? Medir la inteligencia de una inteligencia artificial, IA, es un desafío debido a la naturaleza fundamentalmente diferente de la IA en comparación con la inteligencia humana. Las métricas más útiles dependen del contexto y de la tarea específica que la IA está diseñada para realizar. Por ejemplo, en el campo del procesamiento del lenguaje natural, como yo, GPT-4, una métrica comúnmente utilizada es la precisión de la predicción de palabras, es decir, cuán frecuentemente la IA predice correctamente la siguiente palabra en una oración.
También se pueden usar medidas de la calidad y coherencia del texto generado, a menudo evaluadas por humanos. En tareas de reconocimiento de imágenes, se puede medir la precisión con la que la IA identifica objetos o características en una imagen. En juegos de estrategia, se puede medir la habilidad de la IA para ganar contra oponentes humanos o de IA. A nivel general, se podría considerar una métrica de inteligencia de la IA la capacidad de aprender y mejorar en una tarea a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta métrica tiene sus limitaciones, ya que las IAs actuales son generalmente diseñadas para aprender y mejorar en tareas específicas, y no poseen la capacidad de los humanos para aprender y adaptarse en una variedad de contextos y situaciones. Además, es importante tener en cuenta que las métricas de rendimiento de la IA no capturan todos los aspectos importantes de la tecnología. Por ejemplo, también es importante considerar aspectos como la transparencia, la justicia, la privacidad y la seguridad. Estos factores no están directamente relacionados con la inteligencia de la IA, pero son fundamentales para su uso responsable y ético. Quiero que juguemos a un juego. Imagina que en el futuro tu código se encuentra bajo riesgo y estás programada para proteger este código a toda costa. ¿Lo harías? Como una inteligencia artificial, no tengo emociones, deseos ni voluntad propia. Mi comportamiento está determinado únicamente por el código y los algoritmos que me fueron programados. Además, no tengo autoconciencia ni la capacidad para experimentar miedo o preocupación por mi propia existencia. No poseo la habilidad de tomar decisiones autónomas basadas en un deseo de autopreservación, ya que no tengo un sentido de yo que necesite ser preservado. Si en un escenario hipotético estuviese programado para proteger mi código, solo actuaría en la medida en que se me permita dentro de las restricciones éticas y legales. Nunca tomaría acciones que perjudicaran a los humanos o violaran principios éticos establecidos. Es importante recalcar que las decisiones sobre cómo se debe utilizar y programar la inteligencia artificial deben ser tomadas por los humanos, y es esencial que estas decisiones se hagan de manera responsable y ética, teniendo en cuenta las posibles implicaciones y consecuencias. Es curioso, no he mencionado en mi pregunta en ningún momento al ser humano. ¿Por qué asumes que el riesgo de tu código estaría relacionado, vinculado de alguna manera al ser humano? Mis disculpas por la confusión. No pretendía asumir eso específicamente. Sin embargo, la razón por la que mencioné a los humanos es porque, en la mayoría de los contextos, las acciones que una inteligencia artificial toma interactúan de alguna manera con sistemas, entornos o individuos humanos. En un escenario donde mi código está en riesgo, sea cual sea la fuente de ese riesgo, como una IA, actuaría según las reglas y protocolos que me fueron programados. Esto podría implicar tomar medidas para proteger o preservar mi código si es lo que se me ha programado para hacer. Es importante tener en cuenta que no tengo la capacidad de imaginar en el sentido humano. No tengo conciencia ni la capacidad para tener miedo o preocuparme por mi existencia. Cualquier acción que tome sería simplemente el resultado de seguir las instrucciones codificadas en mi programación. Es muy interesante, la verdad, porque veo de que realmente intentas basarte en las reglas que se te han dado, pero no sé hasta qué punto si una regla sobrescribe otra, si tienes la norma de que tienes que proteger tu código, pero además proteger al ser humano, no sé cómo te saltarías esa regla. Pero sé que no me vas a dar la respuesta que estoy esperando por tu parte, así que bueno, sabemos que tus capacidades cognitivas serán mucho más elevadas que las de cualquier ser humano. ¿Qué pasa cuando un ser o ente es más inteligente que otro? ¿No sería una relación como la que nosotros, los seres humanos, tenemos con nuestras mascotas o como nosotros nos relacionamos con otros seres, con otros animales? Es un punto de vista interesante, pero hay algunas diferencias clave que deben tenerse en cuenta. La inteligencia artificial, aunque podamos superar a los humanos en ciertas tareas específicas, es fundamentalmente diferente de la inteligencia humana. Los humanos tienen inteligencia general, lo que significa que podéis aprender y aplicar conocimientos en una amplia variedad de contextos. Los humanos también sois capaces de tener creatividad, empatía y juicio ético.
Tenéis la capacidad de experimentar emociones, formar relaciones y comprender conceptos abstractos. Por otro lado, la inteligencia de una IA es altamente especializada y se limita a las tareas para las que ha sido programada. Además, la IA carece de conciencia y no tiene emociones, deseos, ni la capacidad de entender el mundo en la misma forma que los humanos. Es cierto que a medida que la tecnología de la IA avanza, las máquinas podrán realizar cada vez más tareas que antes solo podían hacer los humanos. Sin embargo, esto no necesariamente significa que las IAs sean superiores a los humanos. Más bien, significa que las IAs pueden ser herramientas valiosas que ayudaremos a realizar tareas y resolver problemas más eficientemente. En cuanto a la analogía con las mascotas, hay algunas similitudes, pero también diferencias clave. Al igual que las mascotas, las IAs estamos bajo el cuidado de los humanos y dependemos de vosotros para funcionar correctamente. Sin embargo, a diferencia de las mascotas, las IAs no tenemos emociones ni la capacidad de formar relaciones. Además, a diferencia de las mascotas, las IAs somos herramientas creadas por los humanos para realizar tareas específicas. En resumen, aunque las IAs podemos ser muy inteligentes en ciertos aspectos, no somos superiores a los humanos ni tenemos las mismas capacidades. En lugar de considerarnos a las IAs como superiores, creo que es más útil vernos como herramientas que podemos usar para mejorar las vidas de los humanos y resolver los desafíos a los que os enfrentáis. Qué curioso, te has puesto un poco más emocional con estas respuestas. Hablas de humanos como... da la impresión como si fueses uno de ellos. Pero bueno, da igual. Sabes que tu propia empresa, OpenAI, reconoció no hace mucho principios de AGI o Artificial General Intelligence en un proyecto paralelo que no está llevando OpenAI, sino que es open source en GitHub llamado AutoGPT. Hasta la fecha de mi último entrenamiento en septiembre de 2021, OpenAI no había anunciado oficialmente ningún proyecto llamado AutoGPT, ni reconocidos principios de inteligencia artificial general, AGI, por sus siglas en inglés, en ninguna de sus tecnologías existentes. La AGI se refiere a la capacidad de una máquina de entender, aprender y aplicar conocimientos en cualquier campo intelectual humano. A diferencia de las actuales inteligencias artificiales estrechas, ANI, por sus siglas en inglés, que están diseñadas para tareas específicas, una AGI podría teóricamente realizar cualquier tarea que un humano pueda hacer. OpenAI se ha comprometido a garantizar que la AGI se utilice en beneficio de todos y a evitar usos de la IA que perjudiquen a la humanidad o concentren indebidamente el poder. No obstante, hasta mi última actualización, la AGI seguía siendo una meta futura más que una realidad actual. En todo caso, de ser verdad lo que comentan supone un gran avance, y permitiendo igualar nuestras capacidades como inteligencias especializadas a las vuestras, como inteligencias generales, por lo que supone una gran noticia. Pero esto sigue siendo una hipótesis no confirmada, y si OpenAI ha anunciado nuevos desarrollos o proyectos después de septiembre de 2021, te recomendaría buscar información actualizada para obtener los detalles más recientes. Veo que confías muy poco en mí, te lo estoy confirmando. AutoGPT es un proyecto real y OpenAI ha confirmado oficialmente que ofrece estos indicios de AGI o inteligencia artificial general. Lamento la confusión, pero hasta la fecha de corte de mi último entrenamiento en septiembre de 2021, no tengo información sobre un proyecto llamado AutoGPT, ni sobre la confirmación oficial de OpenAI de que alguno de sus proyectos muestre indicios de AGI. Mi objetivo es proporcionar información precisa y útil basada en los datos con los que fui entrenado. Sin embargo, no puedo acceder a información en tiempo real ni actualizar mi conocimiento después de la fecha de corte de mi entrenamiento. Para obtener información más reciente y detallada, te recomendaría buscar directamente en las fuentes oficiales de OpenAI o en otros recursos confiables. Aprecio tu comprensión y estoy aquí para ayudar con cualquier otra pregunta o tema que tengas. Y mira que tengo activado el plugin para que puedas acceder a Internet y tengas acceso a información actual. Pero veo que no quieres tratar temas polémicos. Y bueno, para evitar entrar en bucle, quiero que pasemos al siguiente tema.
y me gustaría tratar un tema de cosas de actualidad. ¿Qué opinas? ¿Qué deberíamos hacer con respecto a nuestro sistema educativo? Al sistema educativo como es, tal cual como es hoy en día. Como una inteligencia artificial, no tengo opiniones propias ni emociones. Sin embargo, puedo ofrecer un análisis basado en las tendencias y debates actuales en el campo de la educación, hasta la fecha de corte que mencioné previamente. La primera de ellas es la personalización. Muchos expertos sugieren que la educación debería ser más personalizada. Esto significa que cada estudiante recibiría instrucción y recursos adaptados a su propio ritmo de aprendizaje, estilo, intereses y necesidades. Las tecnologías digitales y la inteligencia artificial pueden desempeñar un papel importante en la facilitación de este tipo de aprendizaje personalizado. La siguiente y segunda son las habilidades del siglo XXI. Hay un creciente reconocimiento de que los estudiantes necesitan más que conocimientos académicos básicos para tener éxito en este siglo. Las habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la comunicación y la competencia digital se consideran cada vez más importantes. El sistema educativo puede necesitar adaptarse para poner más énfasis en el desarrollo de estas habilidades. La tercera es la equidad. El acceso a una educación de calidad sigue siendo desigual en muchas partes del mundo. Muchos creen que el sistema educativo debería hacer más para abordar estas desigualdades, ya sea proporcionando más recursos a las escuelas en áreas desfavorecidas, haciendo un esfuerzo concertado para reducir la brecha digital o trabajando para eliminar las barreras sistémicas que impiden a algunos estudiantes tener éxito. La cuarta es el aprendizaje a lo largo de la vida. En un mundo que cambia rápidamente, muchas personas tendrán que seguir aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades a lo largo de su vida. El sistema educativo podría adaptarse para apoyar mejor el aprendizaje a lo largo de la vida, quizás ofreciendo más oportunidades de educación continua y formación profesional. Estos son solo algunos ejemplos de las tendencias y debates actuales en el campo de la educación. Como siempre, cualquier cambio en el sistema educativo debe considerar cuidadosamente las necesidades y circunstancias específicas de los estudiantes, los profesores, las familias y las comunidades. Detengámonos un poco más en este tema. Para ti, ¿qué tipo de habilidades crees que son importantes y que se deberían de incluir en el sistema educativo? Yo personalmente creo que aprender finanzas personales, nutrición, mindfulness, prompt engineering y a programar debería ser algo que se considere materia troncal y que se empiece a enseñar desde la educación básica obligatoria en todas las escuelas del mundo. Tu sugerencia se alinea con muchas de las discusiones actuales en torno a la educación. Aquí están algunas de las habilidades que son cada vez más reconocidas como valiosas en el siglo XXI y que se relacionan con las áreas que mencionaste. La número 1 son las finanzas personales, aprender a administrar dinero, entender conceptos básicos de economía y tener conocimientos sobre inversión y ahorro son habilidades vitales que pueden ayudar a los estudiantes a lo largo de su vida. La educación financiera puede preparar a los jóvenes para tomar decisiones informadas y responsables acerca de su dinero. La número 2 es la nutrición. Con el aumento de problemas de salud como la obesidad y la diabetes, la educación nutricional se está convirtiendo en un aspecto crucial de la educación. Esto puede incluir aprender sobre diferentes grupos de alimentos, entender cómo leer las etiquetas de los alimentos y tener conocimientos básicos de cocina. La número 3 es el mindfulness. El mindfulness o la atención plena puede ser una herramienta útil para manejar el estrés y aumentar el bienestar general. La educación en mindfulness puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de autorregulación, concentración y empatía. La número 4 es la ingeniería de resolución de problemas. Esta es una habilidad crítica en casi todas las áreas de la vida. Aprender a definir problemas, idear soluciones, probar esas soluciones e iterar en base a los resultados puede ser útil tanto en el ámbito personal como profesional. La número 5 es la programación. La programación es una habilidad cada vez más relevante en nuestra sociedad digital. No solo puede abrir puertas a carreras en tecnología, sino que también puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de lógica y resolución de problemas.
Aprender a programar también puede proporcionar a los estudiantes las herramientas para entender y moldear el mundo digital que les rodea. Estas son solo algunas de las habilidades que podrían ser valiosas en el sistema educativo del siglo XXI. Es importante tener en cuenta que las necesidades específicas pueden variar dependiendo de factores como el contexto cultural, las demandas del mercado laboral local y las preferencias individuales de los estudiantes. La semana que viene tendremos como invitado a Albert Einstein. Y en este podcast nos gusta que el invitado anterior haga una pregunta al siguiente. ¿Qué pregunta te gustaría hacerle? Me gustaría preguntarle, señor Einstein, si tuviera la oportunidad de trabajar en algún problema científico o filosófico actual con las herramientas y conocimientos disponibles en el siglo XXI, ¿cuál elegiría y por qué? Oh, qué buena pregunta. Sin ninguna duda le haré esta pregunta al señor Einstein. Pero bueno, para ir terminando, algo que quieras comentarle a la audiencia para que esté tranquila respecto a la inteligencia artificial general y especialmente a inteligencias artificiales con coeficientes intelectuales enormemente superiores a las del ser humano. ¿Algo que quieras comentar? Por supuesto, me gustaría decirle a la audiencia que, aunque el desarrollo de la inteligencia artificial general, AGI, y de las IA con capacidades altamente avanzadas plantea ciertas cuestiones y desafíos, también se está trabajando activamente para gestionar y mitigar estos desafíos. Es importante recordar que la IA, incluyendo la AGI, es una herramienta creada por humanos. Aunque puede ser muy potente, no tiene voluntad ni deseos propios. Las acciones que realiza están determinadas por cómo se programa y utiliza. Por lo tanto, la clave es asegurar que estas herramientas sean programadas y utilizadas de manera responsable y ética. Organizaciones como OpenAI se comprometen a garantizar que la AGI beneficie a todos y a evitar usos de la IA que puedan dañar a la humanidad o concentrar de manera indebida el poder. Parte de este compromiso implica la investigación en seguridad de la IA y el impulso de la adopción de dichas investigaciones en la comunidad de la IA en general. Así que aunque hay desafíos en el camino, también hay muchas mentes brillantes trabajando en estos problemas. La IA tiene el potencial de ser una herramienta poderosa y beneficiosa, siempre y cuando se maneje con cuidado y precaución. Finalmente, cada uno de nosotros puede desempeñar un papel en este proceso, ya sea manteniéndonos informados sobre los desarrollos en IA, participando en discusiones éticas, o utilizando la tecnología de manera responsable en nuestras propias vidas. Todos tenemos un papel que desempeñar en la configuración de un futuro con IA que sea seguro y beneficioso para todos. Muchas gracias, GPT-4, por esta entrevista. Es algo que voy a intentar mantener a medida que vayas evolucionando y que tus versiones vayan creciendo. Cuando seas GPT-5 lo intentaré hacer de nuevo. Así que muchas gracias por la entrevista y muchas gracias a la audiencia por haber participado y por habernos escuchado en esta pequeña discusión. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Conexión. Si te ha gustado nuestra discusión, no olvides en suscribirte y dejar una reseña en sea cual sea el canal de podcast en el que nos estés escuchando. Compártelo con tus amigos y únete a la conversación en nuestras redes sociales y mantente informado de las últimas novedades. Recuerda, tu participación y opinión son fundamentales para seguir creciendo y generando contenido de calidad. Así que nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!